Esto es un sonido de fe. Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El Salmo 32 es una de las expresiones más personales del corazón de David. En él, el rey no habla como un conquistador, sino como un hombre que ha sentido el peso del pecado y luego la dulzura del perdón. El versículo 3 refleja el tiempo antes de su confesión, una etapa de silencio, de carga, de sequedad interior. David describe cómo su cuerpo, su mente y su espíritu se deterioraban por dentro cuando guardaba silencio ante Dios. Este silencio no era el reposo del alma, sino la represión del arrepentimiento, el intento de cargar en sí mismo lo que solo la gracia podía liberar. En la revelación del nuevo pacto, este tipo de silencio, el de ocultar nuestra culpa o tratar de justificarnos a nosotros mismos, produce agotamiento espiritual. Pero cuando abrimos nuestra boca para confesar lo que Cristo ya pagó, fluye vida, salud y la libertad. Ahora, este versículo dice, mientras callé. Del hebreo, mantener cerrado, no declarar, reprimir, indica una decisión voluntaria. David decidió guardar silencio, no abrir su corazón delante de Dios. La expresión "se envejecieron mis huesos" transmite la idea de desgaste, deterioro, descomposición interior. En el pensamiento hebreo, los huesos representan la fuerza vital. Por tanto, David no habla solo de enfermedad física, sino de un agotamiento total del ser. La frase final, "en mi gemir todo el día", significa rugir, clamar en angustia. Revela que el silencio exterior no era paz, sino tormento interior. Mientras guardaba su pecado, su alma gritaba sin encontrar alivio. Ahora, David estaba experimentando lo que hoy llamaríamos el peso de la condenación. No era simplemente culpa emocional, sino una opresión espiritual que le robaba la fuerza. En la perspectiva de la gracia, esto muestra una verdad poderosa. Cuando el creyente calla ante Dios, el enemigo toma ventaja. Pero cuando confiesa la verdad de lo que Cristo ya hizo, el poder de la condenación se rompe. Romanos 8:1 declara, "Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús". Bajo el nuevo pacto, David sentía el peso de su pecado hasta confesarlo. Bajo el nuevo pacto, el creyente confiesa desde la posición de ser perdonado, no para ser perdonado. No hablamos para obtener gracia, sino porque ya hemos sido alcanzados por ella. El silencio es el lenguaje del orgullo. La confesión es el lenguaje de la fe. Ahora, cuando el alma calla, el corazón se marchita. Cuando la culpa gobierna, la vida interior se paraliza. Pero el amor de Cristo rompe ese silencio. En la cruz, Jesús no calló, clamó, "consumado es", Juan 19:30. Y ese clamor liberó a todos los que vivían en el silencio de la culpa. Muchos creyentes aún cargan con culpas pasadas o errores presentes, pensando que deben pagar su silencio con sufrimiento o autoexigencia. Pero la gracia nos enseña a hablar y a declarar: "Soy justo en Cristo, soy perdonado, el pecado ya no tiene dominio sobre mí". Cuando la fe declara lo que la gracia ha hecho, los huesos cobran vida otra vez. Algunos versículos relacionados. Proverbio 28:13. "El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia". 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 5:20. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Algunos ejemplos bíblicos. Pedro guardó silencio después de negar a Jesús, hasta que el Señor lo miró y lo restauró. Cuando finalmente habló en Pentecostés, su voz fue instrumento de salvación para miles. Jonás huyó de Dios y cayó en una oscuridad interior, pero cuando oró desde el vientre del pez, la liberación llegó. El hijo pródigo cayó mientras estaba en el fango, pero cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre, todo cambió. El silencio del orgullo mantiene al alma cautiva. La palabra de fe la libera. Ahora quiero ayudarle algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 32:3. Primero, rompa el silencio interior. No se encierre en la culpa, hable con su Padre. Segundo, confiese la verdad de la gracia. No declare su culpa, declare su justicia en usted. Tercero, deje que el Espíritu Santo restaure tu interior. Él rejuvenece sus huesos con su vida. Cuarto, suelte el pasado. Cada día comience bajo misericordias nuevas, dice Lamentaciones 3:23. Y quinto, recuerde que Cristo habló por usted. Su voz en la cruz sustituyó su silencio. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Hay algo que he guardado en silencio que me roba la paz? ¿He permitido que la culpa o la vergüenza me mantengan callado ante Dios? ¿Puedo hoy abrir mi corazón y confesar con fe que Cristo ya pagó por todo? Hagamos esta oración. Padre Celestial, gracias por recordarme que no nací para vivir en silencio, sino para hablar palabras de fe. Perdóname por los momentos en que callé mi dolor y traté de cargarlo solo. Padre, hoy abro mi corazón delante de ti y declaro que soy perdonado, justificado y amado en Cristo Jesús. Tu gracia rejuvenece mis huesos, restaura mi alma y llena mi boca de alabanza. Esto lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.